Es uno de los libros históricos en la Biblia que tiene una historia muy linda, muy esperanzadora. Vamos a compartir algunos puntos sobre el capítulo 1 prácticamente. Vamos a darle volumen. Y arrancamos de nuevo. Podemos arrancar de nuevo. Arrancamos de nuevo y damos volumen. Ruth, una mujer moabita, se negó a abandonar a su familia, mostrando una lealtad infinita a pesar de la pérdida de su esposo y de no tener a nadie que la apoyara. Le dijo a su suegra, Noemí, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta lealtad hacia su suegra la impulsó a seguir adelante y acompañarla de regreso a Israel, dejando atrás a todo su pueblo que la vio nacer. En medio de los problemas, Ruth encontró favor en los campos de Buz, un pariente de Noemí. Su humildad y diligencia la destacaron, y eventualmente encontró consuelo y protección bajo las alas de Buz, casándose con él y trayéndole gran bendición a través de su descendencia hacia el rey David y del linaje de donde nacería Jesús. De esta historia aprendemos sobre la importancia de la lealtad y la fe en medio de las pruebas. El quedarse con su suegra y abrazar la fe en el Dios de Israel nos guía a reflexionar que no importa cómo ni dónde estemos o a dónde vayamos, siempre el Eterno estará con nosotros. Gloria a Dios, gracias Señor. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre Ruth. Ruth no se distrajo con su pasado. Ruth no se quedó estancada en su territorio de derrota. Ruth se dirigió al lugar de bendición. Y por último, Ruth confió en el Dios de Noemí. Amén. Para eso les invito a abrir sus Biblias en Ruth capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. Recuerden, hermanos, que los domingos ahora es 10:30. Algunos quizás no lo sabían, pero intentamos pasar a todos los grupos de la iglesia, ¿tá? Salvo el próximo domingo, que a las 18 horas de la tarde vamos a hacer ese corrido para que tengan tiempo de votar y demás. Bien, hermanos, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabita. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Más adelante, en el versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a su casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada uno en su casa, en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra Noemí, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, de esto se trata el tema, y viendo Noemí que estaba tan resuelta, Ruth, ¿verdad?, a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Gracias, Padre, por esta palabra. Una vez más encomiendo este tiempo al Espíritu Santo. Que sea Él, Señor, y no yo. Que sea Él ungiéndonos a todos los que estamos en este lugar. Que podamos recibir una palabra de lo alto para nuestra fe, para nuestro espíritu, para nuestro corazón, para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Hermanos, vamos a hablar hoy entonces, como le dije, sobre algo que está en el versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a hablar hoy de una persona que está resuelta, pero resuelta a creer en Dios. Amén. Es importantísimo esto, hermanos. Cuando nosotros estamos resueltos, una persona resuelta a algo, ¿verdad?, va a hacer todo para que eso ocurra, ¿no? Se va a enfocar en llevar a cabo esa resolución, se va a enfocar. El enfocarse es como posicionar su mentalidad para que eso ocurra, eso que usted quiere lograr, quiere obtener, una meta, un sueño, algo con su casa, con su familia, algún asunto emocional, laboral, financiero. Usted va a enfocarse cuando usted está resuelto a decir, yo voy a lograr tal cosa, yo voy a llegar a tal lado, yo voy a conquistar tal cosa, yo voy a obtener esa victoria. ¿Entienden? Eso está resuelto, ¿verdad? Entonces uno se va a enfocar. La mirada de esa persona, su energía y su tiempo, ¿verdad?, va a estar todo direccionado hacia eso que quiere conquistar. La mirada. Cuando digo la mirada, es decir, bueno, yo no voy a distraer mi mirada de eso que quiero lograr. Mi energía, la energía tiene que ver con toda la fuerza que nosotros le ponemos, el empeño, el esfuerzo, ¿verdad?, para lograr tal cosa. Hay gente para estudiar y llegar a obtener, a graduarse de una carrera, lógicamente tiene que enfocarse, pero va a tener que esforzarse, trabajar, gastar energía, porque un día va a lograr. Y mucha gente ha logrado y muchos otros se quedaron en el camino, ¿verdad? Entonces, uno, digamos, invierte energía, invierte tiempo, lógicamente, porque dedico más tiempo a eso que yo quiero lograr, y también lo tengo como una prioridad. Si yo estoy resuelto, hermanos, si hay una persona resuelta a conquistar algo, le va a dar prioridad. Amén. En su agenda va a priorizar. La agenda, nosotros podemos tener una agenda diaria. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer en esta semana? ¿Qué voy a hacer en este año? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que va a priorizar en mi vida, en mis decisiones, en mi enfoque, en mis energías, en mi tiempo durante este año? ¿No? Todo eso tiene que ver con prioridad, ¿verdad? También tiene que ver acá cuando yo estoy resuelto a hacer algo,
habrá una responsabilidad de mi parte y un compromiso de mi parte. Así que si ustedes quieren lograr algo en algún área de su vida, también tiene que haber, digamos, una responsabilidad, ¿no? Así como queremos mantener nuestra fuente laboral, tratamos de ser responsables, en cumplir con el horario, los días, no faltar por cualquier cosa. Tratamos de ser responsables en el área laboral, ¿verdad? Asumimos un compromiso, ¿verdad? Entonces, todo eso va dirigido a alcanzar ese objetivo. Cuidar algo, ganar algo, conquistar algo que yo necesito. Ahora, es necesario, hermanos, que nosotros seamos resueltos en cuanto a nuestra fe, para que no estemos desperdiciando nuestra vida en aquello que no es eterno. Y quiero aclarar un poquito, ¿no? Es necesario que nosotros seamos resueltos en cuanto a nuestra fe, para que no estemos desperdiciando nuestra vida, ¿verdad?, en situaciones que no tienen un valor eterno. Esto no quiere decir que trabajar, estudiar, salir, viajar, estar con la familia, disfrutar de la vida, sea desperdiciar el tiempo. Para nada, hermanos. Para nada, porque si Dios a nosotros nos da un tiempo para vivir y nos da 24 horas, no es para que hagamos una cosa sola, ¿no? Sino, hermanos, lo que yo quiero expresar acá, que nosotros tenemos que priorizar por encima de todo el valor eterno, amén, la vida eterna. Amén. Porque estamos de paso. O sea, todo lo que obtenemos y disfrutamos en esta vida, el trabajo que tenemos, las comodidades, la salud, todo lo que hacemos, la familia que Dios nos ha dado, todo eso es lindo, es bueno para llevar una vida sana, saludable y también disfrutar de la vida que Dios nos ha dado acá, ¿verdad? Amén. Pero por encima de todo eso tenemos que estar resueltos a mantener la fe, a ser personas de fe, porque en definitiva, hermanos, al final de nuestro tiempo y de nuestro peregrinar acá en este mundo, lo único que nos va a salvar es la fe. Amén. Y lo único que va a salvar a tu familia, a los que te sigan, va a ser la fe, el legado de fe que vas a dejar sobre ellos. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que priorizar? Bueno, por sobre todas las cosas, a pesar de que todo lo demás es bueno, si se hace correctamente, debidamente, equilibradamente, por sobre todo, hermanos, tenemos que priorizar la fe. Y en este caso vamos a hablar que Ruth no se distrajo con su pasado, que esto es muy importante. Ella estaba resuelta, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, y anteriormente en el versículo 16 dice: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Resuelta a creer en el Dios de Noemí. Y Ruth era una moabita que adoraba a otros dioses, pero se ve que vio algo en Noemí que dijo: yo quiero el Dios de Noemí. Aleluya. Yo voy a dejar los otros dioses, voy a cambiar por el Dios de Noemí. Entonces hubo una decisión plena en ella, fue resuelta a mantener esa fe. Ahora, en el 14, en el 15 y en el 16 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Está hablando de Orfa y de Ruth, las dos nueras de Noemí. Dice: besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, o sea, se ha vuelto hacia atrás a su pueblo, a sus dioses, dice. Vuélvete también tras ella. Respondió Ruth, la resuelta a mantener la fe de Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces,
Ella no se distrajo con su pasado. ¿Cuál era el pasado de Ruth? Eran los dioses en el cual ella había vivido en el pasado. ¿Entienden? Los dioses, el paganismo, la vida, digamos, mundana, sin el Dios verdadero, todo eso tenía que ver con su pasado, ¿verdad? Ahora, capaz que en Orfa no ocurrió lo mismo. Orfa, la otra hermana, decidió volver a su pasado. Quizás en su mente en algún momento, bueno, digo yo, voy a ir a la casa de mi madre, voy a volver a ese pasado, ¿verdad? En cierta forma, creo que ella se distrajo con su pasado y su pasado la llevó hacia atrás. Ahora, toda persona, hermanos, que está resuelta a creer en el Señor, resuelta a mantener su fe, no puede distraerse con el pasado, ¿verdad? No puede distraerse, ¿verdad? Las distracciones vienen a nuestra mente muchas veces, nos hacen un bloqueo mental, nos llevan a ese pasado, quizás un pasado que tuvimos que nos afectó muchísimo, quizás para bien o para mal. A muchos el pasado les afectó para mal y a otros les afectó para bien. Pero el gran problema es cuando uno se distrae con ese pasado. Nosotros no podemos distraernos. He aquí, yo hago nueva todas las cosas, dice el Señor. Que tenemos que olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Porque Dios tiene un plan contigo y tu familia hacia adelante, no hacia atrás. Entonces no podemos distraernos. Hay otra forma de distraernos con el pasado, es cuando alguien me hizo algo malo en el pasado. Entonces yo lo traigo al presente, lo vivo en el presente, y eso malo vive conmigo en el presente, ¿verdad? Y me estanca, me hace que la mente esté bloqueada por ese pasado malo, cuando tenemos un Cristo que nos ha hecho libre. Amén. Cantamos hace un ratito, ¿verdad? Dios nos hace libre de las cadenas, de las ataduras de todo pasado. Así que si tu pasado te está estancando o afectado o te está distrayendo de creer en un Dios que te hace libre, hay que tener cuidado. No permitas que ese pasado te distraiga. Amén. A veces hay unas distracciones también que vienen en cuanto al rol. Noemí era una hija de Dios. Y también Ruth decidió ser una hija de Dios. Tu Dios será mi Dios. Decidió, determinó, estaba resuelta a decir, el Dios de Noemí, yo quiero que sea mi Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Aleluya. Para ustedes, para mí. Amén. El Dios de fulano, yo quiero que sea mi Dios también. Yo quiero que sea mi Dios, aquel que va a la iglesia. Quiero tener ese Dios de aquel que entra a la iglesia en este lugar. ¿Verdad? Qué lindo. Yo quiero que mi Dios sea el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo. Muchos están probablemente aquí porque el abuelo creyó y el abuelo dio un testimonio y el abuelo habló, el abuelo sembró la palabra y están acá gracias al abuelo. Es muy importante eso, hermanos. Es muy importante. ¿Cuál era el rol entonces, hija de Dios? ¿Cuál es tu rol? Amén. ¿Cuál es tu rol? Cada uno tiene un rol, alguno de padre, otro de madre, otro de líder. Bueno, diferentes roles que tenemos, profesor, profesora, maestro, docente, político, ¿verdad? Gobernante. Cada uno tiene un rol, pero no nos podemos distraernos del rol principal que tenemos nosotros. Amén. Nuestro rol, en primer lugar, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Sos una hija de Dios. Que nadie te distraiga de eso. Que nadie te aparte de eso. ¿Verdad? El rol tiene que ver con aquello en el cual nosotros nos vamos a desenvolver en la vida. Amén. ¿Verdad? Es algo que Dios pone en nosotros, ¿verdad? O permite que nosotros tengamos. Y Dios ha puesto en nosotros la fe del Evangelio. Creemos en el Evangelio, nuestro rol es transitar ahí, en ese camino, y que nadie nos distraiga. Digo porque hay distracciones, hermanos, de todo tipo. Pero el rol principal que tenemos es que somos pueblo de Dios, somos iglesia de Cristo, somos hijos de Dios. Amén.
A veces hay distracciones de lo que es la prioridad. Amén. ¿Qué es la prioridad para nosotros? ¿Qué estamos priorizando? ¿Verdad? Y nos distraemos con otras cosas, ¿verdad? Entonces, aquello que era prioridad o que debe ser prioridad, aquí lo demostró Ruth, ¿verdad? La prioridad era, digamos, seguir a Noemí, pero seguir la fe de Noemí, ¿verdad? El Dios de Noemí no era solo seguir a Noemí por seguirla, había un motivo especial, ¿verdad? Entonces ella priorizó, y cuando ella priorizó, ella no se distrajo con el pasado, no se distrajo con su rol, ¿verdad? Y siguió adelante. Entonces es importante que nosotros tengamos una prioridad, hermanos. Y ustedes saben cuál es nuestra prioridad. La prioridad del Hijo de Dios es Dios. Amén. ¿Verdad? La prioridad del Hijo de Dios es el reino de Dios. Amén. Ruth no se quedó estancada en su territorio de derrota. En el versículo 5 dice de esta forma: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Está hablando de Noemí acá, que quedó desamparada de sus dos hijos. ¿Y dónde fue eso? Fue en territorios de Moab. Territorio de Moab, hermanos, simbolizó para ellos también un territorio de derrota. Nosotros tenemos ciertos territorios de derrotas, ¿verdad? En la vida hemos cruzado por algunos territorios que para nosotros significó derrota. Yo recuerdo que cuando, en mis tiempos de niñez, de adolescencia y aún de juventud, yo no quería volver a mi barrio. No quería volver ni siquiera a mi casa. No quería volver a ese lugar. Me hacía recordar cosas que viví en el pasado que me afectaron, que me lastimaron, que, digamos, que me tiró abajo. Entonces, para mí ir a aquel lugar era muy difícil. Yo esquivaba el ir al barrio donde me crié, ¿no? Por todas esas cosas que había, ¿verdad? Para mí era un territorio de derrota, ¿no? Fue un territorio de derrota. Y a veces nosotros tenemos algunos territorios de derrota. Tenemos alguna historia que contar y en esa historia hay problemas. Yo creo que también hay victorias, porque muchos de nosotros podemos contar algunas victorias de ese pasado también, ¿verdad? Pero también son territorios de derrotas, de fracaso. Fracasé en esto, me fue mal en esto, me hicieron esto, me traicionaron, me mintieron, qué sé yo. Nunca tuve un abrazo de amor de mis padres, de mi familia, la discriminación, tantas cosas que podemos escuchar de diferentes historias, ¿verdad? Esos son territorios de derrotas, donde me fue mal, donde te fue mal en la vida, ¿no? Aquí, vaya derrota que habían tenido. Murieron también los dos, o sea, murió toda la familia prácticamente. Murió el esposo de Noemí, murieron los hijos de Noemí. ¿Entienden? ¿Dónde? En Moab, un territorio de derrota. Ahora, Ruth no se quedó estancada. Y en el versículo 8 también dice algo interesante. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andaos, volveos cada uno a su casa de su madre. ¿No? Noemí le dijo: vayan para la casa de su madre, territorio de derrota. ¿No? Ahora, ¿qué hizo Ruth? No quedó estancada en ese territorio de derrota. Nosotros, hermanos, tampoco debemos quedarnos estancados en esas derrotas que tuvimos en el pasado. Todos tuvimos alguna derrota. Todos nos marcaron de alguna forma, ¿verdad? Quedaron ciertas secuelas de ese pasado, pero eso no me debe detener a mí. Amén. Yo tengo que, digamos, enfocarme, debo estar resuelto a mantener una fe que me libra de esas cosas, que me ha librado de esas cosas, que me ha posicionado en un lugar de victoria. Pero mucha gente a veces se queda en ese pasado, en ese territorio de derrota, que es un territorio de maldición, porque Moab era un territorio de maldición. Ahora Dios, Jesús a nosotros, nos liberó de toda esclavitud y de toda maldición del enemigo. Somos libres. Dios nos posiciona en un lugar hacia adelante de victoria. Ahora, amén. Y el tercer punto tiene que ver, hermanos, con
Ruth se dirigió al lugar de bendición. En el versículo 22 dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron, ¿a dónde? A Belén. Y llegaron al comienzo de la bendición o al comienzo de la siega de la cebada. Ellos se habían ido porque había mucha hambre en Belén y decidieron irse a probar suerte, como se dice, ¿verdad? Y les fue muy mal allí en Moab, en el territorio de Moab, ¿verdad? Y tuvieron que salir de ese lugar. ¿Volverse a dónde? Dirigirse al lugar de bendición, porque Belén es el lugar donde nació Jesús. Aleluya. Hace más de 1000 años que ocurrió, 1000 años antes de Cristo. Esto ocurrió antes de Cristo, 1000 y pocos años, ¿verdad? Pero ahí nació Jesús, en la aldea de Belén. Amén. ¡Cuánta bendición! Si será un lugar de bendición, hermanos, Belén. Entonces, Ruth se dirigió al lugar de bendición. Dios tenía resuelto el problema allá adelante para ellos. Los que conocen la historia, que quizás muchos de ustedes o todos, conocen cómo terminó esta historia, ¿verdad? Salieron del territorio de derrota, no quedaron allí, no se estancaron en ese territorio, decidieron dirigirse al lugar de bendición. Amén. Belén. Y justito llegaban en el momento que comenzaba la cosecha. O sea, el hambre y todo lo demás estaba terminando ahí en ese lugar. Es interesante eso, hermanos, porque Dios tenía resuelto ya el problema de Ruth y tenía resuelto el problema de Noemí. Lo he dicho varias veces aquí de este púlpito. Dios ya tiene resuelto problemas, situaciones, preocupaciones. Dios tiene resuelto, pero es más adelante. Es más adelante. Dios ya tiene resuelto, pero nosotros tenemos que venir al lugar de bendición. No podemos quedarnos en el territorio de derrota. ¿Entienden? A veces nos quedamos en esa derrota. Y esa derrota nos posesiona a nosotros, nos bloquea, nos desanima, nos deprime. Tenemos que salir de esa mentalidad de derrota, porque ahora tenemos la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo. Él nos ha hecho más que vencedores, dice la Biblia. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús. Pero hay que salir. A veces tenemos que salir de nuestra casa. Nuestra casa a veces es un lugar de derrota, porque allí se comenta todas las cosas malas que sucedieron o que nos sucedieron, ¿verdad? Y estamos mirando el informativo, y muerte, y tragedia, y corrupción, y esto, y lo otro, y tsunami, y guerra, y muertes. Todo eso nos deprime. Tenemos que salir, hermanos, de ese ambiente a veces. Amén. Bueno, en este caso, hermanos, ellos salieron hacia el lugar de victoria, hacia el lugar de bendición, llamado Belén. Dios tenía resuelto el problema más adelante. Gloria a Dios. Él tenía un plan para Noemí y para Ruth. Si ustedes siguen leyendo la historia, el plan perfecto Dios tenía, que se concretó allí adelante. Y Dios tiene un plan con cada uno de ustedes, que es el plan perfecto. El plan de Dios es perfecto, pero Él lo tiene allí adelante para que tú entres en ese plan. Por eso es bueno decir: Señor, yo quiero cumplir con tus propósitos, no con los míos. Con tus propósitos, porque tu propósito tiene un plan perfecto que me va a llevar a la bendición. Y aquí cuando tenemos que ceder muchas veces, hermanos, a nuestro yo, a nuestra impronta, y dejar que Dios sea quien guíe nuestros pasos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el lugar correcto que te vas a dirigir? ¿Cuál es el lugar de bendición que te vas a dirigir? ¿Verdad? En este caso ellos tuvieron que dirigirse hacia Belén, que era la tierra de Noemí, ¿verdad? Ruth tuvo que entrar a ese lugar, a esa nación, ¿verdad? Ellos se dirigieron al lugar correcto. ¿El lugar correcto cuál es para nosotros? ¿Sabe cuál es el lugar correcto? ¿Cuál es el lugar donde tenemos que dirigirnos, estar, ¿verdad? Disfrutar, convivir.
¿Cuál es el lugar correcto? Podemos decir que el lugar correcto es la iglesia, por ejemplo. Es un lugar correcto. Siempre que tenemos una decisión que tomar, ¿iré a la iglesia o no iré a la iglesia? Voy a ir a la iglesia. Es el lugar correcto, hermanos. Es el lugar de más seguridad que hay también, ¿verdad? O quizás el lugar correcto sea dirigirte a tu dormitorio, arrodillarte, buscar, implorar, humillarte, buscar el favor del Señor. Ese es el lugar correcto también. El altar personal, individual de cada uno. Amén. Cada uno sabe, hermanos, cuál es el lugar correcto en el cual debemos dirigir. Amén. Y por último, Ruth confió en el Dios de Noemí. Esto es importante. Noemí tenía una fe verdadera, y les digo por qué, hermanos. En el versículo 16 y 17, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué quiero decir con esto? Ruth confió en el Dios de Noemí. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo podemos confiar en el Dios de Noemí? ¿Qué pasó con Noemí? Hermano, la vida de Noemí fue una tragedia tras otra. Póngase en el lugar de Noemí. Usted es un creyente, ama a Dios, sirve a Dios, ora, se congrega, busca el favor de Dios cada día, es fiel a Dios, está involucrado en las cosas del reino de Dios y tiene que pasar por momentos dificilísimos. ¿Cómo puede ser? ¿Quién quiere ese Dios? ¿Quién quiere el Dios de Noemí? Porque Noemí viajó a Moab con su esposo, murió su esposo y murieron sus dos hijos. ¿No? Esa es una tragedia. Usted tiene hijos, el que tiene hijo, el que tiene nieto, el que tiene familia, le duele un dedo a un hijo de uno y uno lo siente, ¿verdad? Le pasa algo a un hijo y uno quiere que resuelva pronto ya. Sin embargo, los hijos de Noemí murieron en un territorio extranjero todavía, ¿no? Aparte, hermanos, ella dice: no quiero. Mirá, en el versículo 20. Y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque es grande la amargura que me ha puesto el Todopoderoso. Dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Llámenme Mara. Mara significa amargo. Una vida de amargura. Una vida de amargura. Un cristiano, una cristiana, un hijo, una hija de Dios, pasando por amarguras. Lo bueno de acá, hermanos, es que el final de la historia no se la conté todavía. Esto es importante. Que estés en un momento de amargura, en un tiempo de amargura, de dolor, donde hayas tenido ciertas pérdidas. Todos nosotros hemos tenido pérdidas. Perdemos a un familiar, perdemos un amigo, un conocido, perdemos en las finanzas, a veces en un negocio. Podemos perder muchas cosas en esta vida. Podemos perder una relación con la familia por un tiempo. Gloria a Dios. Es por un tiempo cuando perdemos la relación con la familia. Amén. Es por un tiempo. A veces se pierden relaciones. Se dañan las relaciones entre la familia. Pero es por un tiempo. No te desanimes. Dios tiene resuelto allí adelante, tiene resuelto ese problema con tu familia, con tu finanza, con tu trabajo, con tu salud. Dios tiene resuelto allí adelante. Dale gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el Dios de Noemí. Eso nos enseña a nosotros, hermanos. Noemí mantuvo su fe en Dios a pesar de todo eso. Me pregunto, ¿nosotros mantendríamos la fe? Muchos abandonan la fe por mucho menos.
Ella perdió a su marido y a sus 2 hijos. Podía haberse desanimado y dicho, no quiero saber absolutamente nada de Dios ni de la iglesia. Hermanos, no pierda la fe por chirolas. No abandone la fe por chirolas. Esta mujer mantuvo la fe y Ruth vio la fe de esta mujer. ¿Cómo es posible con todo lo que le ha sucedido a esta mujer? Aún permanece fiel en el Señor. Yo quiero ese Dios. Amén. Yo quiero ese Dios. Aleluya. Hay gente que nos observa constantemente, hermanos, y ve si mantenemos la fe. Y ve si estamos resueltos a creer en ese Dios que predicamos y que anunciamos. Nos observa. Y cuando ve, hermanos, que sufrimos también, que pasamos mal a veces, que hay pérdida, que hay dificultades, que hay dolor, que hay situaciones que no nos gustan, pero aún seguimos adorando a Dios, viniendo a la casa de Dios para dar gloria al Señor. Aún seguimos orando y sirviendo a Dios porque hemos sido resueltos a creer en un Dios que tiene mucho más cosas grandes para nosotros. Tiene algo mejor, tiene algo eterno. Amén. Entonces yo puedo estar resuelto a creer en ese Dios a pesar de que este mundo sea hostil muchas veces, me lastime o ocurran cosas que dañen mis emociones. Yo creo en un Dios que me sana, que me bendice y que tiene resuelto. Dios tiene resuelto cosas más allá, adelante. Dios tiene resuelto. Dale gloria, dale gracias, porque Dios tiene resuelto cosas allí adelante para ti, amén. Pero Ruth resolvió, amén. Tenía una fe, ella resuelta, había resuelto, se había decidido, amén, mantener la fe. Se había decidido realmente, hermanos, entonces nada la distrajo, amén. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Porque, hermanos, si nuestra fe va a estar basada en las circunstancias, si me va bien, entonces creo en Dios, y si me va mal, entonces abandono el camino del Señor. Esa no es la fe verdadera. Por eso, hermanos, en el caso de Ruth, ella decide, confió en el Dios de Noemí. Gloria a Dios. Vio a Noemí, digo, a pesar de todo lo que te está pasando, aún mantienes la fe. Yo quiero, ese Dios tiene que tener algo más grande. Y quiero decirte que Dios tiene algo mejor para vos. Dios tiene algo más grande para ti, amén. Y si ustedes ven el final de la historia, hermanos, ustedes saben que esa Ruth, mujer llamada Ruth, resuelta a creer, después se casó con Boaz, un hombre rico. Gloria a Dios. Se casó con un hombre rico, pero no solo era rico financieramente, tenía una actitud de corazón, de generosidad y de amor y de respeto, ¿verdad? Qué bueno es eso, porque se casó con Ruth y en ese tiempo, hermanos, por ley podía también rescatar a Noemí, o sea, hacerse cargo de Noemí. Y entonces no solamente bendijo a Ruth, sino que también bendijo a Noemí. O sea que Noemí podía haber dicho, Tata, ahora me pueden llamar Noemí, porque Dios me bendijo, amén. Termina la historia ya por el versículo 14, 4:14, dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, al nieto, ¿no? En este caso, lo puso en su regazo y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David, ¿no? Amén. Abuelo de David, amén. O sea, Ruth se casó con el abuelo de David. Y de la descendencia de David, ¿quién vino? Cristo. Y Cristo nació en Belén. El final de la historia, hermanos. Amén. O sea que tanto Noemí como Ruth, Noemí, esa amargura que tenía, ese dolor, ¿verdad? Pero Ruth decidió, estaba resuelta a creer.
Entonces, cuando estamos resueltos a creer, nada nos detendrá hasta alcanzar la victoria. ¿Amén? Si estás resuelto o resuelta a mantener la fe, nada te va a poder detener hasta que obtengas esa victoria que anhelas. Amén. Porque si estás resuelto, te vas a enfocar, tu mirada, tu prioridad va a ser Cristo, va a ser el Señor Jesucristo, va a ser el reino de Dios, y Dios se va a encargar. Amén. Dios se va a encargar porque llegaron sin nada allí a Belén, nada tenían, pero Dios comenzó a abrir puertas. A veces llegamos a la iglesia sin nada y Dios comienza a abrir puertas. Hay que venir al territorio de bendición, hermanos. Pueden ser tus rodillas. Amén. Aleluya. Ruth estuvo resuelta a mantener una fe verdadera hasta el final y su vida fue bendecida y dejó un legado de bendición. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Claudicaremos? A veces nuestra fe está dividida en dos pensamientos, ¿verdad? Y estamos estancados en esos dos pensamientos. ¿Qué hago? ¿Voy a la iglesia? ¿Sirvo a Dios o me quedo en mi casa? Eso es dos pensamientos. A veces decidimos quedarnos en el lugar incorrecto, pero si decidimos venir al lugar correcto y decir quiero mantener la fe, porque Dios tiene resuelto ese problema allí adelante. Ahora, si no mantenemos la fe, es por fe, hermanos. Si no mantenemos la fe hasta el final, podemos perdernos nosotros y perder lo que amamos también. Así que es tiempo, hermanos, de ser resuelto y a mantener la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Dale gracias a Dios.